Decían aquello de bienvenida el agua de mayo, ¿no? La verdad es que al cultivo del girasol le ha venido bien, pero ya yo he perdido la cuenta, tengo muy poca memoria. Le voy a preguntar a Juan Fernández, el presidente de la Asociación Nacional del Girasol, que está feliz y contento, lógicamente, porque esas últimas lluvias van a beneficiar el cultivo del girasol en Andalucía y, por ende, a Jerez de la Frontera. Ya saben, la extensa campiña que tenemos en Jerez de este cultivo del girasol. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Que yo he perdido la cuenta. ¿Cuándo fue la lluvia? ¿En mayo, en junio? Bueno, si se refiere a las últimas lluvias, sí, han sido en mayo, en junio, pero no solamente la lluvia han sido un factor importante, sobre todo para las siembras tardías de girasol, sino también las temperaturas. Para que le haga una idea, además de las diferentes fechas de siembra que hemos tenido años, la escasez de lluvia, su irregular distribución y las diferentes capacidades de retención que tienen los suelos, la temperatura, tanto en floración como en maduración, ha ayudado. Últimamente, en lo que va de esta semana y del fin de semana pasado, las temperaturas han subido bastante, pero ahora prácticamente el girasol ha pasado ya a la madurez fisiológica y lo que está es perdiendo agua. Así que hay que agradecer las últimas lluvias que hemos tenido, aunque han sido muy irregularmente distribuidas, tanto por zona como en cantidad, pero también las temperaturas, menos estas últimas que tenemos, evidentemente. Evidentemente. A ver, esta ola de calor, que le llaman ola de calor, pero en realidad son los rigores propios del verano, ¿estas fuertes calores le vienen bien ahora mismo a cómo está la madurez en el desarrollo del cultivo del girasol? Bueno, verás, hay dos factores, bueno, entre la multitud de factores que pueden influir, hay dos que son importantes. Si el girasol ya en la situación de maduración tiene ya la inclinación del capítulo que evita que haya una incidencia de los rayos del sol sobre el capítulo, eso es bueno porque si la inserción es de forma erecta, el rocío de por la mañana humedece el capítulo donde están las pipas y eso crea un efecto lupa, con lo cual se quema y eso bajaría la producción. Por otro lado, esta temperatura, y ya le digo que el grano está formado y ahora el girasol lo que va es perder agua. Entonces, una temperatura tan excesiva por encima de 40 grados no beneficia a ningún cultivo, ni a ningún humano. Pero realmente ya el girasol un poco ha escapado de la situación. Con decirte que ahora, puedo decir por las visitas de campo que he hecho, que en Andalucía y sobre todo concretamente en Sevilla ya se está cosechando el girasol en la zona del Coronil, Coria del Río y alguna otra zona. Y ya le digo, más que la lluvia caída entre mayo y junio, que ha tenido una distribución muy regular por zonas y por cantidad, se han observado registros de 30 litros en algunas zonas y 110 litros metros cuadrados en otras. Sin embargo, las moderadas temperaturas de mayo y junio han contribuido positivamente en el desarrollo del cultivo. Bueno, esto nos agrada y supongo que los telespectadores de Jerez al Día, Juan, que te están escuchando, estarán felices, ¿no? Oye, una parte del cultivo, cuando llueve, no llueve bien y de forma homogénea para todos esos cultivos, pero en este caso el girasol, con tantas hectáreas que tenemos en la campiña de Jerez, nos viene genial. Sin embargo, fíjate, Juan, quiero preguntarte porque determinadas organizaciones agrarias habían vaticinado que prácticamente se perdía casi todo el cultivo de girasol. Estas lluvias parece que han dado un giro en este sentido a lo que va a ser finalmente la cosecha de girasol, ¿no? Pues sí, yo creo que lleva razón en lo que plantea, porque la verdad es que en Sevilla, aunque se observa un escaso desarrollo del tallo y de densidad de planta en el cultivo de girasol, aunque en algunas zonas la capacidad de retención de agua de los suelos proporciona un mejor desarrollo, en la campiña de Córdoba la meteorología está siendo muy favorable con lluvia y temperaturas moderadas, por la que el cultivo está mejorando también su situación. En Cádiz y Huelva, el girasol también se ha visto beneficiado por la lluvia y unas temperaturas más suaves.
tenemos que pensar que siempre la influencia del litoral en la zona de Cádiz influye mucho en la maduración del girasol. Pues son temperaturas más benignas, más moderadas. La verdad es que no es para decir que hemos tenido éxito con el cultivo del girasol este año, pero ante la situación de sequía, de cambio climático, de escasez de lluvia, de reservas de agua en suelo, ¿qué otro cultivo podía sembrar en rotación después del cereal? Entonces yo creo que en cierta medida el cultivo del girasol puede dar la satisfacción de que además de cosecharlo, la catástrofe en rendimiento que se esperaba no se va a cumplir. Pero tampoco quiero decir que vayamos a tener una producción excesiva porque sería falsear la realidad. Hombre, no, yo de verdad te digo, Juan, que me quedo contento y tranquilo con el hecho de no ser una catástrofe que, como digo, era lo que habían augurado las organizaciones agrarias debido a la, en fin, sequía pertinaz que hemos tenido durante este otoño. Ya yo no sé si decir anormalmente seco, porque esto es lo que nos queda. Tú mismo, Juan, lo acabas de decir, has utilizado la expresión cambio climático. ¿Estamos ante un cambio climático realmente? Tú, desde el punto de vista de la Asociación Española del Girasol. No cabe la menor duda. Negar es negar una realidad o negar una obviedad es algunas veces, con todo el respeto, decir tonterías. La situación está clara. Tenemos años que vienen seco, de otro año que también viene seco. Eso hace que los acuíferos bajen su nivel de contenido en agua. Después, tendríamos que hacer un poco de memoria sobre la época, teniendo en cuenta que el girasol es una planta rústica que resiste muy bien el secano. Es para mí, y yo creo que hablo no en nombre solamente de la Asociación Española de Girasol, sino de muchos agricultores, la opción ganadora de la rotación del cereal es el girasol. No solamente por los costes fijos por hectárea que son más bajos que otros cultivos que podrían sustituir. Verás, este año, cuando se inició, brevemente le contaré que la superficie de siembra de girasol en Andalucía en 2023 se redujo un 15,10% respecto a 2022, pero superó la de 2021 en un 4,8%. ¿Qué significa esto? ¿Y dónde hay que buscar las causas? Pues hay que buscar la reducción de los barbechos autorizados. En 2022 se sembró más superficie porque se autorizó la siembra de barbecho, pero claro, en la rotación este año tocaba sembrar cereal. Entonces, lo que tenemos ahora mismo, se ha sembrado también una cantidad importante de superficie de leguminosas. Pero el desastre está claro, porque las leguminosas no han podido tener un desarrollo debido al cambio climático, y hay que tener en presente que la raíz principal del girasol puede explorar hasta 1,5 metros de profundidad. Luego va a buscar el agua va a buscar el agua, el nitrógeno que percola de los abonos del cereal, y si es un cultivo rústico que muchas veces pues no se le da la importancia que tiene en la rotación y en el rendimiento o el valor económico de la hectárea de cultivo. Pero bueno, esto es una opinión que se refleja en muchos artículos. Hay un rigor de investigación y un rigor científico en lo que estoy diciendo, porque esta es una situación que conocemos de años. El cultivo del girasol en secano es una referencia, yo creo, casi obligada, pero bueno, esto es lo que le puedo contar. Sí, no, Juan, Y sí, bueno, y viniendo de un año donde había habido un acúmulo, es decir, hemos tenido un enero y febrero que no ha llovido nada, absolutamente nada, y teníamos escasamente entre 290 a 300 litros que venían de otoño, y desde noviembre y diciembre que llovió, y hemos estado hasta que estas últimas lluvias, y debido a las diferentes fechas de siembra y nacencia que ha habido, pues ha habido zonas de siembra que han cogido más cuerpo y más desarrollo. Sin embargo, puedes ver otras zonas en donde son siembras tempranas que el desarrollo de entrenudo ha sido muy corto, la planta está bajita y el desarrollo del capítulo es muy pequeño. Pero en general, podríamos decir que
se va a coger cosecha. Estimar o decir qué es lo que se va a cosechar es algo bastante complicado de decir, ¿sabes? Porque, hay muchos factores que intervienen y entonces predecir siempre es complicado y acertar todavía más, ¿no? Pero bueno, en principio creo que tendremos cosecha, ya se está iniciando la cosecha, como ya te dije, le decía, en la provincia de Cádiz, y la reducción de superficie sobre lo que se había sembrado, también lo decía en una nota de prensa de hace pocos días, donde podía comunicar que la asociación calcula que finalmente la superficie sembrada es de unas 187.000 hectáreas respecto a lo que se pensó en principio que había en la siembra, que podían ser alrededor de 209 o 210.000 hectáreas. Pues bueno, y si lo que podemos ver es que hay un 11% menos que la estimada, con lo cual hemos bajado de 210.000 o 209.000 hectáreas, las que se van a cosechar pueden estar alrededor entre las 180 y 187.000 hectáreas. Y ya cosechar en un año climático como el que hemos tenido es un éxito si podemos conseguir una producción media de 700, 800 kilos por hectárea como media, es decir, en zonas donde la que a lo mejor, como es un secano muy rabioso, no se va a poder coger nada, pues estar entre los 800, 900 kilos por hectárea sería, pero ya le digo, esto es predecir, pero con toda la complejidad que tiene un año como este. Claro. Vamos a esperar a que termine la campaña, vamos a esperar a que termine la cosecha y entonces haremos balance, porque aquí estamos hablando, o Juan, tú estás haciendo referencia, digamos, a un espectro cuantitativo, pero ¿y el cualitativo? Es decir, la calidad de la pipa este año, ¿cómo va a ser? Bueno, la calidad de esta pipa es posible que haya zonas en donde el grano esté asurado, es decir, que haya perdido peso, pero yo lo que he podido observar, y si vas y coge algunos capítulos al azar en una hectárea, puedes ver que los capítulos están no ha habido ausencia de polinización, ha habido polinización, la posición del capítulo permite que se pueda garantizar porque dobla que el capítulo pesa, cuando pesa es porque tiene grano y el grano pesa. Entonces, hemos podido observar que incluso en la primera quincena de junio se estaba cosechando el trigo, que incluso la lluvia vino bien, muy bien para el girasol, pero mal para el cereal, porque la calidad pierde calidad el cereal. Pero sin embargo, en el girasol, hoy lo que se observa es que podemos tener un rendimiento medio, va a depender de la zona y de la capacidad de retención de agua que tenga el suelo, pero en principio la calidad, su contenido graso no tiene que verse afectado. El contenido proteínico cuenta, pero lo importante es el contenido en grasa, que es lo que se paga, ¿no? Pues eso no tiene por qué verse afectado. Para terminar, te quiero hacer una pregunta porque desde hace un año, año y pico, hemos visto los ciudadanos cómo a la hora de realizar la cesta de la compra, el aceite de girasol subió no sé cuánto, un 300%, un 200 y pico por ciento. Se triplicó prácticamente el precio de un litro de girasol. Lo que se nos dice a los ciudadanos es que la crisis energética, la guerra de Ucrania como exportador de girasol, ha propiciado esa subida de precios. Le hablo desde el punto de vista simple de un ciudadano que, por ejemplo, aquí en Jerez sale a la campiña y ve hectáreas y hectáreas, campos repletos de girasol. ¿Cómo hay que entender que una tierra tan productora de girasol haya visto cómo se triplica el precio del aceite de girasol? Es que yo tengo esa duda y me gustaría, Juan, que tú, si puedes solventarla, disiparla, explicármela, pues yo te estaría agradecido. Bueno, bien. Mira, con la información de la que dispongo en estos momentos y teniendo presente que ahora en la lonja de Sevilla la tonelada de girasol convencional, el linoleico, está en 430 euros la tonelada y que la del alto leico, el girasol alto leico, está a 450 euros la tonelada, si eso lo comparamos con los precios que tuvimos en 2022, evidentemente ha sufrido una bajada impresionante. Pero claro, ahora estamos en la eterna pregunta.
el precio que va a tener el girasol, que es prácticamente lo que me estás preguntando. Correcto. Y aquí, vuelvo a decir, hay una multitud de factores que entran en juego. No hay duda de que a nivel mundial el consumo de aceite de girasol está creciendo, tanto por la sustitución de aceites de menor calidad en la industria alimentaria, como por la emergencia de una clase media en países menos desarrollados que demandan mayor cantidad de alimentos procesados. Y el girasol es uno de los preferidos por la industria. Aunque ha habido un bajón importante en el consumo, y por supuesto, cuando hay un bajón importante de consumo, los precios bajan. El aceite alto oleico, que es muy importante para la industria, sobre todo la industria de fritura, y está dentro del canal Horeca, pues al tener estos acontecimientos como es la guerra de Ucrania, la situación de precio, como lo de los últimos años, podrían haber hecho un flaco favor al aceite de girasol, ya que el alto precio podía haber causado la búsqueda de aceites sustitutivos más baratos, generando un aumento de los stocks, que se refleja en los precios actuales. Es decir, ha habido stock. El problema que estamos teniendo es que, como somos un país dependiente, es decir, es mucho mayor la demanda y el consumo de aceite de girasol que lo que podemos cubrir con nuestra superficie de siembra en España. Y esto es algo que nos hace depender de las importaciones. La disponibilidad de productos en la época de cosecha será lo que más pueda marcar el precio. Y para hacernos una idea, lo mejor es dar un repaso a la situación de los principales países que siembran girasol. Sería ahora muy complejo, bueno, y sobre todo necesitaríamos tiempo para ver cuál es la situación en Rusia, en Ucrania, en Rumanía, en Bulgaria, para entender que el problema no va a ser la falta de suministro, sino los precios. ¿Por qué? Porque si ha habido zonas, Rumanía ha tenido un aumento de superficie de siembra de girasol, Ucrania también, Ucrania incluso se decía que había una limitación, las últimas noticias que da UFOP, que es también una interprofesional alemana, que establece que suministro de girasol va a haber. Ahora, ¿cuál va a ser el precio a la hora de la cosecha? Evidentemente, no creo que haya girasol que se pueda penalizar este año en cuanto a su contenido grasa. Sabes que cuando se cosecha aquí el girasol se exige el 9,244, 9% de humedad, 2% de pureza, 44% de contenido grasa. Ahora, teniendo en cuenta todos estos factores y que no hay falta de suministro, por eso la industria extractora está pagando el girasol y sale en la lonja los precios que salen, porque hay todavía disponibilidad de productos. Pero esto, ahora mismo hay una volatilidad de los precios increíble. No sabemos exactamente cuál va a ser la situación. Lo importante ahora es centrarnos en nuestra cosecha en España. Saber no solamente el rendimiento, sino la calidad. Porque todo lo que viene de fuera muchas veces no es de la misma calidad que lo que tenemos aquí. Básicamente, y ya para resumir, porque ha sido una respuesta bastante extensa, en casa cada uno sacará sus conclusiones, en el futuro, dada esta cosecha, ¿el litro de aceite de girasol nos va a costar más caro de lo que está actualmente en los supermercados? No tiene por qué. Este no es el caso de otros aceites vegetales. En estos momentos podemos pensar que el litro de aceite, y más como se está pagando la cosecha de grano, no tendría que sufrir subidas importantes. Pues es una respuesta concluyente y seguro que a los espectadores de Jerez al Día les ha agradado conocer, de la mano de Juan Fernández, presidente de AEG, Asociación Nacional del Girasol. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengas un buen día. Gracias a vosotros. Bueno, oye, no sé, Antonio Mariscal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, que nos acaba de decir Juan, el presidente de la Asociación Española del Girasol, que no va a subir el girasol. Es una buena noticia. No está mal, para encarruchar ya el miércoles. Bueno, a ver. ¿Qué pasa, que no te lo crees o qué? Sí, me lo creo. Hombre, has dicho un haber muy lacónico. Bueno. Antonio, has dicho un haber como diciendo, espérate que yo vaya iba a decir un supermercado, cualquiera.
con el carrito de la compra. Bueno, el aceite de girasol es muy utilizado, ¿no?, en todas las casas, y en la hostelería ni te quiero contar, ¿no? Es decir, hemos visto en los 2 últimos años como a raíz de la guerra de Ucrania el precio se ha disparado, ¿no?, evidentemente. Se ha disparado todo, pero el aceite y en especial ese aceite de girasol, pues unos precios que casi como el oliva, ¿no? Exacto. Ha habido momentos, repuntes del precio de girasol que casi era más barato comprar orujo de oliva que aceite de girasol. Bueno, Antonio Mariscal, presidente del clúster turístico Destino Jerez. Bienvenido a Jerez al Día. Tú, hombre experto en el turismo, entenderás que también te pregunte por el girasol. A ver, ¿qué sería la decoración de la campiña jerezana sin esos preciosos girasoles, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, la campiña nuestra cambia, y cambia en función de la temporada, y la vemos ahora verde y amarilla, ya la viña totalmente enverdecida, ¿no?, con esos racimos de uva ya pequeñitos, pero que bueno, que ya veremos que en no más de 2 o 3 semanas estamos con la vendimia liada, y el amarillo de los campos, evidentemente. Sin duda alguna. Que no es cosa menor los girasoles, ¿eh? No, para nada. Hay mucha gente que... Es llamativo, y si no, fíjate las veces que cuando vamos por la carretera vemos coches parados haciéndose incluso fotos, ¿no?, dentro de los campos de girasol. Te pregunto también, pero claro, tú dices, yo he venido aquí a hablar del turismo, no, este señor no para de preguntarme, a mí es que me ha dado una alegría lo del aceite de girasol, oye, un alivio, ¿no?, pensar que es que las organizaciones agrarias presagiaban una mala cosecha, en fin, menos mal que el girasol se va a saldar. A ver, ¿estás contento con los datos que se han facilitado por parte de... ¿Se llama REVPAR? Sí, REVPAR, sí. Es el indicador, ¿no?, que maneja los datos del precio de cada habitación. Del precio de habitaciones. Sí, bueno, es un poco... Cuando lo planteamos a uno de nuestros asociados y comentábamos el dato, sobre todo el que ha sido publicado por el INE, en el que hay una caída del 10%, la opinión de nuestros asociados es dispar. Encontramos quien ha mejorado es el REVPAR en el mes de mayo, hay quien lo ha empeorado, quien achaca que el exceso de oferta extrahotelera está empujando los precios hacia abajo, y eso puede ser un motivo de caída de los precios hoteleros. Bueno, y hay opiniones para todo, ¿no? Pero no deja de ser llamativo de todas maneras el dato. El dato. A ver, ingresos por habitación en los hoteles de Jerez en el mes de mayo caen un 10%. El ingreso medio de este principal indicador de la rentabilidad hotelera se situó en el municipio jerezano en 59,81 euros. Este dato es real, Antonio. Un precio medio de la habitación solo 59 euros. Sí, lo dice. Sí. No. Te habías quedado un poco ahí como pensando, ¿no? No, es que hemos tenido precios mucho peores. ¿Sí? Sí, totalmente. Es más, cuando alguien nos preguntaba, oye, ¿cómo está la situación del turismo en la ciudad? Le decía, bueno, vete a booking.com, haz una búsqueda de un hotel en Jerez en la fecha que consideres y verás los precios, ¿no? Y eso te va a dar un poco el reflejo, ¿no? Veremos de que, exceptuando los momentos álgidos de de este destino, en momentos puntuales el precio de esta ciudad es un precio económico de los hoteles, sin importar la categoría. ¿Qué está pasando con el tema hotelero en la ciudad? Bueno, no, está pasando no, es decir, el tema venimos arrastrando... Antonio, un poco sí, te quiero decir, se van a inaugurar en breve o dentro de un tiempo, está previsto que haya 2 nuevos grandes hoteles en la ciudad. El tema del crecimiento de los apartamentos turísticos. Hace ya pocos días está abierto, Excéntrico se llama, en la Plaza Esteve, ese antiguo edificio de la Junta de Andalucía, ¿no? Que ya se ha reformado completamente como apartamentos turísticos. El antiguo edificio de Rianal, que no sé si ha reabierto también. Hablando, son apartamentos turísticos, son AT. No confundirlo con la vivienda turística es importante, muchas veces se confunde. En Jerez, al día de hoy, creo que tenemos 22 establecimientos, apartamentos turísticos, 640 plazas, no hay ningún disparate, 640 plazas de alojamiento. O sea, ¿tú lo consideras que no es algo desorbitado? No, para nada, en absoluto. Pero estamos en una guerra, ¿no, Antonio? Esto se está convirtiendo... Es decir, lo que hay es, en el caso nuestro de esta ciudad,
Hay muchas expectativas de mejora a nivel turístico, porque la ciudad tiene recursos más que suficientes. Hay disponibilidad de inmuebles, sobre todo en el centro histórico de la ciudad. Y quiero recordar que hay muchísimos en estado de abandono. O sea, el número de inmuebles es elevadísimo, disponible. Y evidentemente el inversor opta a posicionarse en un destino como Jerez, que no es mal destino. Es decir, no tiene la rentabilidad que podemos desear comparado con otros destinos similares, pero que el futuro que se le avecina a nivel turístico en esta ciudad es bueno. Claro. Si no, lo invertiría, es decir, no, pero el que invierte, cuando se invierte a nivel turístico, y no importa la empresa turística que invierta, confía mucho, evidentemente, en el territorio. Es decir, él es el gran confiado, confiado y enamorado. Es decir, porque si tú no crees en los recursos turísticos, en los recursos que tiene el destino, no se te ocurre montar un hotel para alojar gente que, en teoría, va a estar interesado en este destino, ¿no? Si el primero que no cree en él es el inversor hotelero, ¿no? Es decir, es una buena señal que haya inversiones hoteleras en la ciudad de Jerez. Las inversiones hoteleras, tanto apartamentos turísticos, vuelvo a decir, ATs, las llaves, ¿no? Veremos las placas en la calle, AT y llaves, ¿no? Se clasifican con llaves, ¿no? Son establecimientos que tienen un afán de continuidad, que tienen licencia específica para ese tipo de establecimientos, a diferencia de la vivienda turística. La vivienda turística, cualquiera de nosotros puede tener una vivienda, la tuya misma, que la puedes destinar a alquiler vacacional. Lo único que tienes que hacer es entrar en el registro de Turismo Andalucía, hacer una declaración responsable y ya está, ¿no? Los apartamentos turísticos no es así. El apartamento turístico es necesario una licencia específica que otorga el ayuntamiento, ¿no? Es decir, y una inscripción, evidentemente, en el registro de turismo. Y tienen afán de permanencia, porque no hablamos de división horizontal, estamos hablando que es un conjunto. Y ese conjunto pues va a tener una dotación de personal y tiene ese afán de permanencia de estar dando durante largo tiempo. En la vivienda turística no es así. En la vivienda turística puede ser una cuestión de oportunidad en un momento determinado, que ahora la puedo destinar a vivienda turística, que mañana la puedo destinar a vivienda a alquiler tradicional, o bien ocuparla al propietario. Vale. A ver, te entiendo que estás dando cierta sensación de naturalidad a que todo vale en el espectro turístico. Pero espérate, no me contestes, iba a decir como aquel, no me contestes ahora después de la publicidad. No, permíteme un instante, porque tenemos a nuestro siguiente invitado a través del hilo telefónico, que se nos tiene que marchar, que tiene compromisos importantes, y vamos a saludarle a esta hora de la mañana. José Blas Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Aquí estamos dispuestos para todo aquello que haga falta para informar a la ciudadanía. Muy amable. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Graduados Sociales. A ver, vamos a poner en contexto rápidamente. Los operadores jurídicos han presentado el pasado lunes el manifiesto "La justicia es una cuestión de Estado" en la sede del Colegio de Abogados de Cádiz. En la lectura de este manifiesto, los operadores jurídicos han acordado, bajo el lema "La justicia es una cuestión de Estado", la convocatoria de manifestaciones en los principales partidos judiciales de la provincia, con el objetivo de reclamar soluciones al colapso de los juzgados. Juan, cuéntame, soy todo oídos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues aquí lo que tenemos ahora mismo es una situación que una justicia sufre una grave crisis, ¿no? Yo diría de deterioro, sobre todo, ¿no? La justicia, como es lógico, tiene que tener un servicio público donde todo el que acude a ella no va, lógicamente, porque le gusta ir, porque tiene que tener ese servicio de asistencia y, sobre todo, un derecho fundamental que a todos nos asiste, que es acudir cuando tenemos una controversia con un tercero, con la administración o con cualquiera. Y al ser el servicio público no hay otro, hay que ir a él, ¿no? Pero si a esto estamos en estos momentos con huelgas permanentes, que son para mí legítimas, cada cual puede tener las huelgas que considere, ¿no? Como han hecho los secretarios judiciales, hoy se llaman los LAG, los letrados de la Administración de Justicia, y también están los funcionarios. Lo que sí es verdad que esas huelgas no están perjudicando tan notablemente a los operadores jurídicos, que hay momentos ya en que hay profesionales que están pasándolo mal, que están pasando, yo diría, hambre. ¿Por qué? Porque está todo paralizado. No olvidemos que casi el 80% de los pleitos se están suspendiendo.
Y sobre todo es que tenemos más que los peitos aquellos de los derechos fundamentales, que son necesarios verlos, pero en ese caso nos encontramos con poquísimos y con un retraso enorme, donde la jurisdicción social, que es la que yo toco, pues estamos ya celebrando juicios para el 2026. O sea, eso es la justicia, que es lenta, no es justicia, y claro, el trámite que estamos llevando ahora mismo es una defensa por la justicia y por la ciudadanía, que a fin de cuentas es quien está más perjudicado, ¿no? Sin duda alguna. José Blas, a ver, en el complicadísimo engranaje que supongo es la justicia española, resulta que venís vosotros, procuradores, abogados y graduados sociales, que os habéis visto afectados por otra serie de conflictos, por otra serie de huelgas que también han afectado al mundo de la justicia, y vosotros exactamente, ¿qué es lo que queréis visibilizar? Queremos visibilizar un poco, nosotros como profesionales jurídicos que somos, como operadores jurídicos, no podemos ponernos de huelga. Nosotros que podríamos decir, bueno, pues nos ponemos de huelga, pero el cliente lo llevan los profesionales a los juzgados. El juzgado no abre la puerta y entra un cliente solo para poner su demanda. Tiene que a través, como es lógico, de un abogado, de un graduado asociado, de un procurador, con lo cual los clientes son nuestros. Si a nuestros clientes se les paraliza las demandas y nuestros clientes en los juzgados de Canato que reparten las demandas a los distintos juzgados llevan ya cerca de 10.000 demandas paralizadas sin tramitar, fijaros bien lo que significa esto. Esto es que la justicia, como he dicho antes, que es lenta, no es justicia, y hay muchas acciones que prescriben, es decir, que hay muchos asuntos, delitos que pueden prescribir porque nos ha tildado de rapidez lo que es la justicia, ¿no? Todo esto nos tiene, como lógico, en ascuas, porque claro, también tampoco te podemos tener ingresos. Nosotros vivimos de nuestros clientes, no podemos ponernos de huelga. El cliente piensa que porque esto está paralizado, el cliente no suele ir al juzgado a protestar, porque además la gente tiene una cultura antigua que parece que ir al juzgado a protestar, la sentencia o su resolución judicial le va a venir en contra. Entonces, a través nuestra nos están todos los días llamando, ¿qué hacemos cuando tenemos esto, cuando tenemos juicio? Mire usted, para dentro de 3 años, por Dios, dentro de 3 años yo no voy a aguantar un despido. Las empresas muchas lo saben, y si despiden un trabajador y ven el juicio dentro de 3 años, a los 3 años posiblemente la empresa ya ni exista. ¿Quién paga? Pues pagará el Fondo de Garantía Salarial, que somos todos los españoles. Esto es una cadena tan terrible que yo, con todo mi respeto, tanto los LAC como los jueces y fiscales como los funcionarios cobran su sueldo mensualmente. Podrán estar en huelga, podrán retenerse los días que estén en huelga. Pero lo que es verdad que nosotros no tenemos retención de ningún tipo de huelga, no podemos hacerla, con lo cual es que no tenemos ingresos ninguno. Y sobre todo tenemos una inseguridad jurídica tan tremenda que es en los juzgados. Si la inseguridad jurídica se da en los juzgados, la credibilidad se pierde, ¿no? Y es lo que nos está ocurriendo, ¿no? Que estamos en estos momentos queriendo defender la justicia para que haya un concepto claro de la responsabilidad que tenemos, ¿no? Y queremos un pacto de Estado donde entremos todos. Yo creo que el ciudadano debe saber que los juzgados no es como antiguamente, que el que mandaba era el juez o el magistrado. En el juzgado hoy mandan todos. Tenemos una pata que está soportada por el Poder Judicial, que soporta, como es lógico, al juez o magistrado directamente con el Poder Judicial. Tenemos a los secretarios judiciales, hoy los LAC, como he dicho antes, que pertenecen al Ministerio de Justicia. Y tenemos los funcionarios, todo en su conjunto, más las sedes judiciales que dependen de la comunidad autónoma. Ahí no manda nadie. Un LAC no puede reñirle o expedientar a un funcionario porque no es su competencia. Un juez no puede decirle nada que haga una visita o una citación determinada a un LAC porque es independiente. Y nosotros estamos en medio en ese peloteo de unos con otros y encima sin poder ver el pleito y poder tener nada, ¿no? Fijaros bien lo que esto significa, porque esto es un caos absoluto que luego vendrá, cuando esto se arregle, vendrá a los tribunales superiores, porque entonces el parón será mucho más posterior y más largo. Yo, ¿para qué una sentencia al cabo de los 5 años? ¿Para qué me sirve la sentencia a mí, aunque lo gane? Entonces, lógicamente, esto no es serio y estamos, lógicamente, no solamente perdiendo nuestro propio sentido de la responsabilidad como profesionales, es que nos están eclipsando de tal manera que estamos maltratados por otras huelgas distintas, pero estamos maltratados, ¿no? Y es lo que queremos defender hoy, ¿eh? Claro, a ver, tengo la sensación de que aquí un poco cada uno está tirando, digamos, cada uno está arrimando el ascua a su sardina. Lo digo porque ha habido otras huelgas de funcionarios. Creo que al final un poco lo que nos está contando José Blas es precisamente esto, que os estáis viendo perjudicados vosotros. Pero claro, cuando tú hablas en nombre de procuradores, abogados y graduados sociales, la pregunta sería, ¿dónde dejamos al ciudadano? Porque al final los que nos estamos viendo perjudicados somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Claro, el ciudadano se encuentra totalmente abandonado, porque el ciudadano, su contacto es con el profesional, que en verdad es nuestro cliente. Y si le decimos, mire usted, su juicio que ha ido hoy a verlo, resulta que se ha suspendido. Y mire usted, es más, están suspendiendo juicios
directamente en el momento que se va a celebrar. Es decir, yo voy, por ejemplo, hoy con un juicio, un juzgado de lo social, y si el secretario tiene un funcionario que está de huelga, no celebra la conciliación preceptiva y previa, pero el juez tampoco puede celebrarla porque no ha habido conciliación preceptiva. Pero pongámonos al revés. El secretario sí hace una conciliación preceptiva, la lleva a cabo, pero después el funcionario que está con el juez está de huelga, con lo cual no se celebra el juicio, se suspende y se pone en la cola del último que esté. Claro, todo esto, ¿quién perjudica? Por supuesto que el justiciable, antes que nada. Si no hubiese clientes, si no hubiese justiciable, no habría justicia, ¿no? Pero la hay, por suerte o por desgracia, por el interés común y el interés general de una sociedad, ¿no? Pero esto hay que poner alguien bien en común, y es un pacto de Estado, claro, que entremos todos, que nos sentemos todos a negociar y que lógicamente digamos cuáles son los pros y los contras, pero la situación que ahora mismo tenemos, con un abandono absoluto de las negociaciones, queremos que se negocie lo que sea, pero rápidamente ya, ¿no? Esto no puede ocurrir por más tiempo, y vuelvo a repetirle, el que manifestemos, estamos seguros que manifestarnos va a ser una especie de aldabonazo para que nos conozcan que estamos ahí, pero hay compañeros y compañeras que están pasando muy mal, porque no pueden tener provisión de fondos de sus pleitos pendientes. Cada vez que un pleito está pendiente, está suspendido para dentro de 3 años, ahí hay que esperar el pleito. Fíjese usted lo que significa eso en un despacho profesional. Pues está la gente, muchos abandonando las profesiones, y nos encontraremos que lógicamente la defensa y la representación procesal que tiene un profesional se está perdiendo, ¿no? Y entonces no hay credibilidad. Y al no tener credibilidad la justicia, la gente ya no acuden a ella, o no intentarán ir a ella para nada, y lo harán por la vía de la conciliación o la vía del descrédito, ¿no? Y entonces así no lo puede ir nunca. Además, en un Estado de Derecho como el nuestro, que siempre ha sido muy garantista en estas materias, ¿no? Sin duda alguna. Estamos hablando de la justicia, que es importante en un Estado democrático. Hablas, y ya has utilizado la expresión varias veces, de un pacto de Estado. Dada la situación, ¿esto es una quimera más que una realidad, alcanzar ese pacto de Estado, esa coordinación en todos los ámbitos de la justicia? No, no es una quimera, porque habría que empezar porque en ese pacto de Estado entraría como lógico una pata importante, que sería el gobierno de turno, que estuviese con una proposición o proposiciones de leyes que se vean en el Parlamento y que estemos oídos todos. Lo que no puede hacer que un gobierno legisle sin contar con quienes luego tienen que aplicar la norma, ¿no? Lo normal es que se oiga a cada uno para que luego en el pacto de Estado que exista podamos poner leyes procesales adecuadas, modernas, lógicamente que se puedan asumir, que se puedan ejecutar. Lo que no puede ser es que tengamos unos pleitos donde duren tantísimo, y no hablemos de las ejecuciones. Ahora mismo hay millones de euros pendientes de devolver de fianza a muchos justiciables, pero como están de huelga no se pueden devolver, están paralizados. Y fíjate usted lo que significa todo esto. Todo el mundo juntos podemos aportar. Y nosotros muchísimo. ¿Por qué? Porque somos los que manejamos la herramienta todos los días. Nosotros somos los que vivimos diariamente con el procedimiento. El juez pondrá una sentencia y el LACPOT, lógicamente, hará un señalamiento y podrá resolver providencias. Pero para eso están los recursos que podamos hacer. Lo hacemos nosotros. Pero vamos a sentarnos, vamos a hablar. Hay leyes procesales que se pueden modificar. Ya en tiempos de Michavila, cuando era ministro de Justicia, hubo un pacto de Estado y nos aglutinó a los profesionales también. Y todos sacamos parte en común de aquel momento. Que esto varía, por supuesto, que un Estado de Derecho va cambiando en función de la sociedad actual, y más fíjese usted en el estado de la jurisdicción social, ¿no?, que están variando la normativa laboral permanentemente. Es una diarrea legislativa que hemos tenido con la reforma laboral, de cualquier otra reforma que puedan hacer de seguridad social, que hay que aplicarla al día siguiente, y si no la sabemos y no tenemos un asesoramiento y una conjunción de factores que estén ahí metidos, no se puede hacer nada. Legislar por legislar y poner en el boletín oficial, luego nos encontramos con lo que nos encontramos. Leyes, como hemos visto, que han sido un desastre y que ahora hay un arrepentimiento de decir vamos a volver para atrás y empezamos de nuevo, con el daño que eso ha hecho, ¿no? Pues igual ocurre en otras jurisdicciones, en la civil, en la mercantil, en la social, en todas aquellas que son modernas, ¿no? Y entonces hay que cambiar esto. ¿Cómo? Pues sentándonos todos en una mesa, viendo qué queremos, y después habrá que buscar métodos para un turno de oficio, para que los funcionarios cobren mejor. Hay que especializar a los jueces, hay que especializar también a los funcionarios. Un funcionario no es igual que está, por ejemplo, en una delegación de agricultura que el que está en un juzgado. El vocablo procesal que tiene un funcionario de justicia no tiene nada que ver con agricultura y pesca. ¿Por qué? Porque son temas muy distintos, muy dispares. Aquí son temas procesales, hay que conocer el derecho, y eso no se conoce. Igual decimos de los jueces, queremos jueces especialistas.
En la jurisdicción social, que es la que toco yo, no puede un señor de lo penal estar 10 años en un juzgado de lo penal y por no dejar el juzgado determinada ciudad que se encuentre y no quiera salir de ella, coja un social que ni la conoce. Las sentencias que pone no son buenas sentencias y encima terminan todas recurridas o anuladas por el Tribunal Superior. ¿Qué daño se hace con ello? Un daño irreparable, ¿no? Y buscamos gente especializada, igual que lo somos nosotros, gente especializada, para que lógicamente trabajen y estemos todos en un conjunto de la mano para poder sacar esto adelante, que creo que se puede sacar, pero poniendo todo el mundo de su parte. Si no, nunca esto fracasará y será tremendo. Claro, escuchándote, José Blas, evidentemente creo que queda de forma notoria, palpable, que hace falta ese pacto de Estado. La situación es que esa huelga de funcionarios ha dejado, y el dato es absolutamente esclarecedor, 10.000 señalamientos suspendidos en la provincia. Más de 10.000 señalamientos suspendidos en la provincia. Ahora, procuradores, abogados, graduados sociales también amenazan con otra huelga. ¿Esto no sería un poco echar gasolina al fuego si lo que queremos es extinguir el incendio? Bueno, nosotros lo que hacemos hoy es un acto de comparecencia a la sociedad civil, de decirle cómo estamos pasándolo y decirle que no es culpa nuestra. Porque, claro, el justiciable acude al despacho profesional, no va al juzgado a llamar a la puerta a preguntar por qué. Lo que se encuentra es que un día va a un juicio, que tú le dices, mañana tenemos a las 10 de un juicio, y te dice a los 5 minutos, se suspende porque está de huelga un funcionario. Y se suspende. ¿Cuándo será el juicio? No sabemos. Mire usted, yo tengo testigos recientemente que han venido de Mallorca para celebrar un juicio como testigos que son, o como peritos de la parte, y cuando llega el momento no se celebra. No avisan el día anterior o los 2 días antes. No, es que te lo dicen en el momento del juicio. Vámonos para acá y todo. ¿Cuándo será? No sabemos cuándo será el juicio, cuando ya nos señalen. Lógicamente, esto es un desastre. Así que, ¿qué pedimos? Pedimos que no nos maltraten tampoco. Encima que estamos pasándolo mal, que no tengamos un maltrato, ¿no? Y estoy convencido que con ese pacto de justicia habrá unos códigos éticos que habrá que respetar por parte de todos. Nosotros pertenecemos a colegios profesionales, que tenemos nuestra deontología, nuestra praxis profesional, tenemos regímenes disciplinarios de nuestros colegios, pero es que ahora mismo estamos absolutamente, yo diría, desordenados y sobre todo desamparados, ¿no? Y hoy, pues el gesto es de que nos vean allí, que estemos allí y que se hagan eco los medios de comunicación de lo que estamos pasando. Pero, como ha dicho el secretario de Estado de Justicia, esto ya para el próximo gobierno que venga, mire usted, que esperamos a que esto se arregle para el mes de septiembre, octubre, sí que se arregla. Mire usted, esto no es serio. Esto no es serio. Una huelga además que no conocemos la huelga. Unos funcionarios están de huelga hoy, mañana no lo están. Pasado están en un juzgado y en el otro no lo están. Con lo cual hay una huelga a tiempo parcial que no la conocemos. No sabemos quién no está de huelga. Claro, lógicamente esto es un desastre absoluto. Y el juez, si no tiene medios al lado, funcionarios que le pueden trabajar, pues automáticamente no ponen sentencia. Con lo cual el parón es tremendo y el daño es tremendo, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo venir y lógicamente esto va a tener un caos absoluto de miles de millones, de miles de millones, porque aquí se litigan muchas cosas todos los días. Y se litigan. Mire usted, tenemos pleitos, yo de lo social, donde tenemos invalideces que se ven a los 3 y 4 años para ver la invalidez de una persona. La persona ha fallecido en el transcurso del pleito, ha fallecido en el transcurso del pleito. Cuando llega el pleito ya se ha muerto, ya pide la viudedad de su señora, ¿comprende? No pide la pensión de viudedad de invalidez para él. Esto no es serio, se está jugando con la gente, ¿comprende? Y eso es lo que no podemos permitir. Bueno. Colapso en la justicia, así lo denunciáis los operadores jurídicos. José Blas Fernández, presidente de Graduados Sociales de la provincia, gracias y que haya mucha suerte, que será la suerte de los ciudadanos, evidentemente. Muchas gracias a vosotros por atendernos y sobre todo porque nos escuchéis y ahí un portavoz más de lo que queremos transmitir a la sociedad. Muchas gracias. Gracias, José Blas. Oye, y gracias a Antonio Mariscal. Antonio, discúlpame, es que nos ha surgido sobre la marcha. Estamos con el responsable del clúster turístico. Te pregunté antes por los girasoles, por la justicia no te voy a preguntar. No faltaría más. Me has puesto ya una cara como diciendo, no, lo que me hace falta ya. En fin, el tema turístico, habíamos hablado, o el gran titular a la hora de presentar a Antonio Mariscal, es que los ingresos por habitación en los hoteles de Jerez han caído un 10% en mayo. Este es un mal dato, pero, a ver, también hay que darle un contexto adecuado, ¿no? Vuelvo a decir, el dato es del INE, no tenemos, ese dato especialmente sabemos que nos aporta por parte de los establecimientos hoteleros al INE en la encuesta. Hay disparidad sobre el dato. Hay hoteles que han mejorado el RevPAR en el mes de mayo, hay hoteles que no. Hay algunos que aducen a una mayor oferta de alojamiento de la ciudad que provoca mayor competencia y empuja los precios hacia abajo. Hay otros que no. Es decir, es un dato que es un poco desconcertante en cuanto a esa caída del 10%. Sí es verdad que el tema precio es un tema que venimos
reclamando en esta ciudad por parte del sector turístico que es necesario empujar y mejorar los precios hoteleros, ¿no?, de las ciudades. Nuestros precios no son precios altos para nada, es decir, en comparación con ciudades similares, con ofertas similares y con una planta hotelera similar. Y, hombre, si las empresas no ingresan lo que deben, pues tenemos un problema justamente en el tema de en adaptar la oferta hotelera, en hacer reformas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que trabajar a que no solamente que aumentemos el número de visitantes que vienen a la ciudad, que es importante, sino la calidad de este visitante y, sobre todo, que el impacto económico y el rendimiento que tiene la actividad turística en las ciudades se mejore. Claro, tú hablas de, importante, la cantidad de visitantes que vengan a Jerez, después la calidad. Y era un poco enlazando con lo que estábamos hablando del tema de alquiler turístico. Se habla que la proliferación de apartamentos turísticos puede bajar el nivel del visitante. Hay una realidad, es decir, hay una realidad que nos encontramos con el desarrollo de las nuevas plataformas de distribución y la aparición de nuevos formatos de alojamiento, como son las viviendas turísticas, y que Jerez evidentemente no es ajena a esto. Hay localidades que tienen muchísimo más impacto en cuanto al número de viviendas turísticas que tienen en su localidad. En el caso de Jerez, al día de hoy no supone un gran inconveniente, ¿vale? Aparte porque nos está generando tensiones en cuanto a la convivencia relación, la convivencia vecinos, de los vecinos, es decir, y ahí me remito a la hemeroteca de encontrar algún tipo de tensión que se haya provocado por la existencia de vivienda turística o el comportamiento de las personas que se alojan en ella con la población local, ¿no? Pero claro, ¿sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, sí que vemos en las noticias o vemos en los informativos, en redes sociales, los problemas o los conflictos que sí origina el abaratamiento de esos apartamentos en grandes ciudades como Barcelona, ¿no? Sí, claro, o en barrios de Madrid, ¿no? Claro, ahí estamos diciendo un poco, oye, cuando veas las barbas del vecino cortar, por las tuyas se remojar. Nos estamos un poco protegiendo antes del golpe. Lo que no se puede decir que en el caso de Jerez esto se puede convertir en Magaluf. Eso es excesivo por una cuestión muy simple. La motivación de llegar a Magaluf es festera. La motivación de llegar a un destino como Jerez es cultural. Por lo cual las relaciones que se van a provocar entre visitantes y población local son muy diferentes. Pero si sabes que hay voces que están abogando por el hecho de decir, oye, cuidado con el abaratamiento que nos achacan a la actividad turística y la industria turística, que somos el mal de, yo qué sé, de España o de no sabemos de qué. Es decir, cuando al fin y al cabo la industria turística y el sector turístico en esta provincia, en España, en la provincia y en Jerez en especial, somos parte de la solución. Pero no somos parte de la solución al día de hoy en cuanto a actividad, recordemos que incluso el sector bodeguero, que era nuestra principal industria, pues se ha reconvertido en muchísimos casos en una orientación hacia el enoturismo, ¿no? Gracias a Dios, es decir, gracias a Dios que tenemos la actividad turística, porque si no, no tendríamos en muchísimos casos muchas de estas bodegas, ¿no? Porque la realidad es la que hay, ¿no? Es decir, nosotros, el sector turístico, el sector empresarial turístico, vemos que la actividad turística tiene que estar evidentemente planificada, que tiene que haber una política turística en la ciudad, que tiene que venir acompañada por esa planificación en decidir qué zonas tenemos ya con más carga, cuáles son aquellas zonas que tienen menor carga turística, dónde se están generando los problemas, si los hay, qué tipo de tensiones, si las tensiones son con la población visitante o con la población local en el disfrute del ocio, qué zonas, afortunadamente, en el casco histórico, se han recuperado de un estado de degradación gracias a que la actividad turística ha llegado y se han recuperado inmuebles, dónde se ha tocado techo, dónde tenemos que propiciarlo, cómo podemos conseguir que el turismo genere ingresos los 365 del año para que tengamos empleos estables en esta ciudad debido a la actividad turística, qué sectores o qué tipologías turísticas podemos desarrollar aún más en esta ciudad, cuáles son aquellas que nos generan mayor rentabilidad, como es el tema del turismo de congreso de incentivos. Es decir, son muchísimas cosas las que nos podemos plantear, ¿no? Es decir, la actividad turística, y vuelvo a decir, hay voces que nos achacan los males del mundo. Y recordemos que la actividad turística, la industria turística, primero, es la primera industria a nivel mundial, supera la industria del automóvil. En segundo lugar, el impacto que tiene sobre el empleo es enorme, porque no solamente es lo que nuestras empresas
provocan en cuanto a generación de riqueza, sino el impacto que tiene en otros sectores de actividad que son afines. Y en el caso de Jerez es más que evidente, es decir, la actividad turística afecta a muchísimos sectores de actividad que no son puramente turísticos, y pongo el ejemplo de las bodegas, ¿no? De cómo participan, o incluso la propia iglesia, ¿no? Con sus templos que forman parte de la oferta turística que tiene esta ciudad, que es la patrimonial, que el flamenco genera un impacto positivo en el empleo de muchísimas personas en esta ciudad, no solamente ya en momentos puntuales, como puede ser la Navidad jerezana, puede ser la Semana Santa con la saeta o las ferias, sino a lo largo de todo el año. Es decir, los factores, el impacto social que tiene el turismo en esta ciudad, creo que es indudable en el económico y el social. Lo que no se puede estar continuamente, como vemos algunas veces, poniendo en duda continua si en Jerez, que el turismo... mira, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Nueva York es una ciudad muy rica. Manhattan es muy rico, es el centro financiero del mundo. No renuncia a la actividad turística, ni Londres tampoco. Vamos a ser nosotros los que pensemos que nos tenemos que reconvertir. Por supuesto que la ciudad tiene que encontrar otros sectores de actividad y le tenemos que ir sumando. Y evidentemente el turismo no es la panacea, o sea, no es la salvación absoluta de la economía, de los problemas que tiene la ciudad de Jerez, pero que somos parte de la solución, por supuesto que sí, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, hay un dato, a ver, es Jerez de la Frontera el cuarto punto turístico, hablamos de mayo, y si entramos en verano, si el dato sigue así, no sería en absoluto malo, teniendo en cuenta la oferta turística de toda la costa de la provincia de Cádiz, ¿no? El verano se ha convertido, y de hace ya años, en un buen momento, en una temporada buena. Y quiero recordar que hace 15 años, 20 años, en el mes de julio y agosto, en Jerez no había ni lagartos por la calle. Eso es calle. Algo que se ha comentado mucho. Realidad, el tema de, oye, que se ha quedado como un mantra, Jerez está muerto en verano. Eso, afortunadamente, ha cambiado. No, así, ha provocado muchísimas cosas. La primera de ellas, que el impacto sobre el alojamiento, es decir, tenemos hoteles que se llenan en los meses de verano, punto uno. Y eso pues conlleva compra de suministro, provoca mantenimiento de los empleos, pero también encontramos que hay actividad en la calle y las tardes de verano podemos ver como muchos de nuestros visitantes disfrutan de una gastronomía excelente que tiene la ciudad o recorriendo los espacios que la ciudad tiene en el casco histórico, ¿no? Es decir, habiendo disfrutado la playa. La motivación principal, evidentemente, no es alojarse en Jerez para conocer Jerez, en muchos casos, sino es alojarse en Jerez para disfrutar de las playas. Pero de manera como efecto colateral, se consumen los servicios turísticos que tiene la ciudad y servicios de hostelería que la ciudad tiene, ¿no? Más allá del disfrute de las playas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Encontrábamos que eran meses aciagos, la actividad se recuperaba en la ciudad gracias con la llegada de la vendimia y ahora encontramos que la ciudad tiene vida en los meses de julio y agosto, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Y nos quedamos con ese dato. Por lo tanto, tú como observador turístico de la ciudad, ¿cómo vaticinas que va a ser el verano, aparte de muy caluroso, que parece que va a hacer bastante calor, pero a nivel turístico, ¿cómo va a ser el verano en Jerez? Va a ser bueno. Igual que ha sido estos últimos años, ¿no? Seguimos ahí, sobre todo con la demanda de turismo nacional. Evidentemente Jerez en los meses de verano, la demanda que llega a nuestros hoteles es una demanda turística nacional, de gente que proviene, visitantes que provienen de Sevilla, de Córdoba, de Madrid, del País Vasco, que deciden alojarse en Jerez y disfrutar de, creo que son 83, 87 playas que tenemos en la provincia de Cádiz. La más cercana la tenemos a 15 minutos, ¿no? Que puede ser la Puntilla, ¿no? Y de ahí a una muy lejana, que es la playa de los Lances, que estamos en 1 hora y cuarto. Fíjate la distancia para un madrileño, nada. Somos afortunados, ¿no? Es decir, somos una ciudad afortunada en los recursos turísticos que tiene y sobre todo en la cercanía de otros recursos turísticos que la ciudad no tiene, como es la playa, pero que somos cercanas a ella, ¿no? Y que de lo cual también nos beneficiamos, incluso los días de levante, que como comentábamos alguna vez en su momento, ¿no? Que encontramos que en esta ciudad, cuando sopla el levante en la costa, porque indudablemente sopla a lo largo del verano, tenemos ahí, yo lo disfruto, me pasa igual, yo paso el verano en Chiclana y bueno, cuando sopla no veas, es decir, a la playa no la pisa, y si tiene que ocurrir otras ideas, ¿no? Pues cogemos con los niños, nos vamos a Medina o nos vamos a Cádiz a disfrutar, y no venimos a Jerez porque somos jerezanos, ¿no? Pero si cuando el que está en Chiclana, cuando sopla el levante y no puede ir a la playa,
pues encuentra que venir a Jerez a pasar un día es una buena idea, ¿eh? Así que bueno, nuestra ciudad es afortunada por los recursos que tiene dentro de ella, por la cercanía a otros recursos naturales que no son nuestros, pero que son muy cercanos y que nos beneficiamos totalmente de ellos. Sin duda alguna, esas sinergias de las que tantas veces hablamos. Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico Destino Jerez, gracias por venir a Jerez al Día y a pasar un buen verano. Oye, si hace poco levante, mejor. Pero claro, eso, a ver, eso yo sé que no está en vuestras manos. Mejor pero si no hace levante, mejor. Nosotros no estamos... A ver, ¿no estáis en contra del Levante? Que nosotros estamos deseando que... El Levante es el Levante. Pero nada, lo que sí es verdad que hay una realidad, que es cuando sopla el Levante, la ciudad de Jerez tiene más visitantes ese día. Tiene más vida, encontraba ¿no? más vida. Vale, vale. Más, y ya está. Es decir, el Levante no lo ponemos nosotros, vamos, ¿sabes? Pues te voy a decir una cosa. Gracias por ilustrarme, porque yo no le había visto nunca la parte positiva a los días de Levante. Y bueno, ya a partir de ahora, cuando haga Levante, ya me acordaré de ti. Bueno, tiene su cosa positiva. Muchos de los que nos visitan, y algún amigo vasco que lleva muchos años veraneando aquí en la Costa Gaditana, él agradece el Levante. Dice, porque a Cádiz te tiene que gustar con todo lo que hay. Y el que no es gran aficionado, no es forofo de nuestra provincia, como le sopla 2 días de Levante, ese tío no vuelve. Es decir, y nos quedamos los que nos gustan, ¿no? Los que somos capaces de disfrutar todo, hasta el Levante. El Levante también es nuestro, evidentemente, patrimonio cultural y turístico. Antonio, muchísimas gracias. Nada. Y nosotros que hablamos ahora de Hacedores Cádiz, que se vuelca con las personas sin hogar. Se lo contaremos a vuelta de publicidad.